Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 56. Sí, 56 de Bendito After School. Este episodio va a estar muy chévere. Vamos a hablar sobre diferentes cosas, pero todos relacionados con el tema de la curaduría. Porque, pues, justamente, no sé, últimamente me han estado preguntando mucho en cursos y así por el tema de los curadores y sobre cómo ha evolucionado, digamos, como esta figura, ¿no?, profesional tan importante que es la del curador. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a Don Curator. Bueno, ya no ejerzo como tal, pero pues, gran parte de mi carrera ha sido así, ¿no? Y la experiencia, pues, que tiene en curaduría, pues es muy chévere. También, digamos, de alguna forma, yo como promotora, ¿no?, como cuando muestro los portafolios de los artistas, tal, como por ejemplo, cuando empecé y tal, pues también tenía que ser muy sensible, pues, a cómo trabajaban los curadores, qué era lo que miraban en los artistas, qué era lo que funcionaba en un portafolio y no. Y también, por otro lado, me ha tocado, digamos, mucho como juntar artistas con curadores, ¿no?, para otro tipo de cosas, como por ejemplo escribir los textos para el portafolio. Entonces es un tema chévere porque además de hablar sobre la curaduría, vamos a hablar sobre las oportunidades, digamos, de negocio también que tienen los curadores, ¿no? Porque se habla mucho que los artistas, que la precarización, que la cosa, pero pues a los curadores también les toca, ¿no? Y entonces también es importante profundizar un poquito más en qué más puede hacer un curador o en qué otras áreas, o sea, porque un curador no solamente es el que escribe textos para una exposición. Exacto, ¿no? Yo empezaría explicando un poquito, aunque muchas personas ya tengan una idea formada de qué es un curador, sí quisiera irme al base one, o sea, ¿no?, para más o menos partir de un lugar pues más general y decir que pues básicamente un curador es una persona que está a cargo de gestionar todo lo necesario para hacer exposiciones, pero también para publicar catálogos, también para más o menos organizar las temáticas en torno a algunos coloquios y mesas de discusión. Y pues tal vez convenga un poquito nada más mencionar que la palabra curador viene del latín curare, y que curare no tiene nada que ver con la idea de curar en el sentido de un médico, ¿no? No tiene que ver con el concepto de sanar, exactamente. Tiene que ver con el concepto de cuidar de, ¿sí? Entonces básicamente el curador es un cuidador. ¿De qué? Tampoco es el vigilante de la sala de exposiciones, ¿no? Entonces el curador es el que cuida que los contenidos de una exposición estén bien articulados, bien estructurados para el público. Y ese cuidado normalmente tiene que ver con trabajar con diferentes personas, puede ser museógrafos, puede ser educadores, puede ser un montón de gente, que lo vamos a tocar seguramente en este episodio, pero que en sentido estricto el curador es el que organiza una narrativa, o sea, crea una experiencia de un tránsito temporal de un público por un espacio de exposición, de tal manera que ese recorrido vaya construyendo sentido, ¿no? Uh-huh. Así lo pondría yo. También es interesante ver cómo la evolución de esta figura, ¿no? O sea, vemos cómo en el arte, ¿no?, en la historia, digamos, uno puede ver como los movimientos, los periodos, ¿no? Y uno va viendo, digamos, como qué ideas han mutado, cómo ha ido creciendo. En el tema de la curaduría también. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando vemos en el curso de Mercado del Arte, ¿no?, el tema del gran boom, ¿no?, en los 80, ¿no?, que pues la gente empezó a invertir como locos en el arte y muy asesorados pues por la gente que sabía de inversiones desde Wall Street, ¿no? Y entonces pues sí, era gente que sabía de plata pero no sabía de arte. Entonces pues al final esa burbuja, digamos, como que estalló y cayó, ¿no? Pues y entonces fue un pico, ¿no? Como al principio de los 80 subió y en el 86, 87 cayó dramáticamente. Y entonces, claro, pues fue un negocio muy chévere, ¿no? Que lo estaban, digamos, como liderando como estas personas que no sabían de arte, pero sí sabían de plata.
Y entonces después la gente que sí sabía de arte pues vio, digamos, como pues sí, esta oportunidad, ¿no? Y este crecimiento en cuanto al mercado, y entonces decidieron empezar como a profesionalizar ciertas figuras dentro del arte, ¿no? Para, digamos, poder darle como una estructura a ese mercado, ¿sí? Entonces, una de esas figuras, pues, es el curador, que ya tú contarás igual mejor sobre esta figura. O sea, el curador antes era era justo el cuidador era como un niñero de las exposiciones, acompañaba, o sea, es que en un inicio el curador estaba más asociado a los museos. Ajá. ¿Okay? Eso es una cosa que hay que mencionar. Y los museos, en el sentido en como los conocemos actualmente, pues tienen... Ya sé que hay una historia muy compleja, muy larga, y algunas personas me van a decir, no, Gonzalo, estás equivocado. Pero en términos generales, el concepto museo, como lo entendemos hoy, tiene máximo unos 200 años, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Y el curador era la persona que estaba a cargo de esas colecciones. Antes, no se puede hablar de museos porque probablemente, si nos vamos incluso un poquito más atrás, estaban los gabinetes de curiosidades y eran las familias que habían coleccionado en sus viajes y habían puesto todo en espacios, en habitaciones, en sus casotas grandotas, ¿no? En sus palacios. Pero eso no necesariamente implicaba que hubiera un orden. Uh-huh. Entonces, cuando por una cantidad así de acontecimientos que no nos va a dar tiempo aquí de explicar, pero hay una transición cuando las universidades crecen, cuando muchas personas llegan a las ciudades, cuando los efectos de la revolución industrial llegan a la sociedad, entonces muchas de estas familias empiezan a tomar conciencia del valor de lo que tienen y a decir, oye, pero esto solo lo estamos viendo nosotros, valdría la pena que lo vieran más personas. Y entonces comienza la donación de las colecciones o los comodatos, ¿no? De las colecciones a los gobiernos, especialmente los gobiernos ya demócratas europeos, ¿no? Hay una cosa así. Entonces, los gobiernos empiezan a recibir colecciones en desorden, con cosas valiosísimas, pero les llegaban de un lado, de otro, de las diferentes familias, y empiezan a crear esta imagen actual del museo. Empiezan a enviar todas las esculturas, desde el griego hasta el romano, a un edificio. Toda la pintura, no sé, desde principios del medievo hasta, estoy inventando, hasta la pintura flamenca, para el otro, ¿no? Y entonces empieza a haber esta especie de organización. Y de especialización de los espacios. Y el curador es el que está... ahí surge el concepto del curador, ¿sí? Ahí, tal cual, porque es el que empieza a ordenar y a cuidar de los contenidos. Sin embargo, y ya para no clavarme demasiado, pasa un buen rato hasta que el curador empieza a convertirse más en una especie de académico. Sí. No quiere decir que los de los museos no fueran académicos. Sí eran, pero estaban más a cargo de cuidar las colecciones en sus recintos. Y estaba la figura del comisario, que era, digamos, como esta persona dentro del museo que acompañaba, digamos, las exposiciones de un museo al otro, que no fuera, o sea, se preocupaba como por temas incluso de aduana, que no fueran a meter un falso, o sea, como eso. Pero hoy eso ya es más siglo XX, ¿no? Sí, claro, pero y luego entonces está esta persona, ¿no? Harald Seaman, que es un curador, o sea, que es, digamos, como el primer curador que se vuelve como autor, donde dice, no, o sea, no es tanto de cuidar las piezas, es cuidar los contenidos, y que entonces el curador también se vuelve ya no solamente el cuidador de las piezas, sino que también propone narrativas y tal, solamente que estructurándolo a partir de las obras de los artistas y poniéndolos en contexto. Eso es alrededor de los 70s. ¿Sí? Hay un punto intermedio, exactamente, y tú de hecho pusiste a Harald Seaman en tus posts de Instagram con un montón de curadores importantes, las vacas sagradas de la curaduría, pero entre ese curador institucional del museo clásico y así que yo les comenté, surge también el concepto del Museo de Arte Moderno. Hay un montón de espacios que están súper bien clasificados por una institución internacional que se llama ICOM, International Council of Museums. Y están todos estos curadores adjuntos a los museos, pero que también muchos de ellos ya están adjuntos a universidades. Porque las universidades empiezan a decir, oye, tu ámbito de especialización, cuidar de...
involucra a investigar. Entonces los empiezan a llevar. Y mientras todo esto está pasando, a finales del siglo XIX y siglo XX, llegan los museos de arte moderno, viene toda la disrupción de los movimientos artísticos y las vanguardias, y mediados del siglo XX, y la guerra mundial y todo esto. Y de repente llega Harald Seemann a un nuevo tipo de espacio. Lo comisionan para una Kunsthalle, que es un concepto rarísimo. Bueno, ahora ya no, pero en aquel entonces, por ahí de los 60, 70, En Berna, ¿no? un concepto en Europa, en países de habla alemana, y que implican que sea un lugar no tanto el cubo blanco, el lugar donde se idolatra, digamos, al arte, y se vuelve un lugar para la discusión, para que la misma sociedad vaya, comente el espacio de exposición, ya no museístico, todavía muy digno, todavía espectacular, como un lugar de reflexión comunitaria. Y ahí es donde invitan a Harald Seemann. Y es lo que dices, llega él como un autor, empieza a decir, a ver, sí, claro que puedo organizar aquí estas exposiciones, estos artistas, pero hay una responsabilidad en quien organiza, ¿no? Y ese es Harald Seemann, la persona que... Y y es muy interesante ver porque si bien los artistas lo que están diciendo, o sea, como están explorando su statement, su postura crítica es a través de obras, es decir, un lenguaje que no es textual. El curador sí, o sea, un curador tiene que saber escribir muy bien, tiene que saber articular, digamos, como en textos, ideas, ¿no? Complejas, porque en el arte se trabajan ideas complejas. Entonces, sabe escribir, ¿no? Pero también, entonces, Harald Seemann está experimentando, y ese experimentar va muy ligado al tema de la creación, porque digamos, lo que hacía este man era como experimentar formatos de exposición, ¿no? Donde entonces la gente estaba produciendo afuera, donde entonces también había... Hizo en una peluquería, tú sabes eso, ¿no? Hizo una exposición, creo que sí, hizo exposiciones en lugares muy poco convencionales, comunes, ¿no? Un poquito para cuestionar el papel del arte en la sociedad, ¿no? Todo iba de la reflexión, pero también haciéndolo más divertido, yo pienso. Y creo que de entrada el salir del cubo blanco, el que como se conoce el espacio pulcrísimo de los museos para exhibir el arte contemporáneo, no es el caso del Louvre, el Louvre no es un cubo blanco, pero salirse de ese cubo blanco implicaba acercarse a lo cotidiano, pero también perder la solemnidad. Eso sí, es padrísimo. Y otra vez que responde al momento histórico, ¿no? Porque también esto que decías, ¿no? De los museos como de idolatrar al arte y como que se empezaban, ¿no? Yo siento como que ya, o sea, se habían elevado mucho, ¿no? Era una cosa ahí casi Dios, ¿no? Y que entonces llega un momento en la historia como, no, o sea, espere, el arte... no son esas cosas del pasado, o sea, en el presente, o sea, hay que reconocer, digamos, como su importancia histórica, pero el arte tiene que hablar sobre nuestro momento, entonces no nos interesa o no está bien, digamos, rezarle a esos ídolos del pasado, sino encontrar nuestros propios lenguajes. Entonces el curador se vuelve muy importante, y para donde yo iba con el tema de la evolución, es que, ok, este man, digamos, desde el Kunsthalle, y luego también la documenta, y que es una exposición internacional muy importante que legitima mucho y que últimamente ha estado medio como en la tablita por varios temas ahí como medio controversiales, pero bueno, siempre había sido como un espacio de legitimación muy importante, ¿no? Entonces lo que yo les decía, en los 80, por el lado del mercado, que esto subió y bajó, y entonces que ya a principios, o sea, a finales de los 80, principios de los 90, que la gente desde el arte empieza, digamos, como a profesionalizar ciertos perfiles, ¿no? Uno de esos es el curador. Entonces el curador ya no es solamente Harald Seemann, ¿no? Y otros 2, 3, sino que ya cada museo empieza a institucionalizar esta figura del curador, ya no como el cuidador de las piezas, sino como alguien que esté pensando y investigando y gestionando, digamos, las exposiciones para que el museo se vuelva un espacio de discusión, ¿no? Bueno, un foro donde la gente puede hablar sobre las piezas que están poniendo estos especialistas y generar un consenso alrededor de las obras. Bueno, ahí lo que estás hablando ya es de especialización, ¿no? Entonces,
yo creo que es bien importante a estas alturas ya del partido, estoy hablando del 2025, no pensar al curador como una sola cosa. Hay curadores como de diferentes tipos, como hay médicos de diferentes tipos, como hay artistas de diferentes tipos. Entonces no es lo mismo el curador que trabaja en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la sala de los aztecas, que tiene un ámbito de conocimiento muy diferente. A ese curador no me lo puedo llevar y decir, he visto, haga una exposición de pintura europea de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, primero ahí está la distinción evidente de sus ámbitos de investigación y de especialización. Pero hay una línea muy clara que divide a los curadores que trabajan con épocas anteriores de los curadores que trabajan con los artistas actuales. Y los procesos que ponen en marcha estos curadores son muy distintos. Si nos vamos de repente a un curador que nos hable de las vanguardias artísticas del siglo XX, pues ya no hay artistas vivos de ese periodo. Y si hubiera alguno ya están, pero en las últimas, ¿no? Entonces, normalmente el proceso de investigación de estos curadores pues es recurrir a libros, a personas que hayan reseñado, a material hemerográfico, a grabaciones, películas, un montón de cosas. Entonces es un trabajo más cercano al academicismo, ¿no? Sin embargo, un curador que es testigo de su tiempo, como lo que estás diciendo ahora, y que eso fue Harald Seman, ¿no? En los años 70, 80, es una persona que igual tiene una preparación muy importante, que sabe escribir, conoce de procesos de gestión y organización de proyectos y de exposiciones, pero su trabajo de investigación es muy diferente. Es visita los estudios, conversa con los artistas, y son esos curadores que son testigos de su tiempo los que van dejando la documentación para el futuro, ¿no? Ajá. Ahora, perdóname rapidísimo. Sí. Los curadores que trabajan con el pasado, tampoco hay que verlos como el ratón de biblioteca aburrido. ¿Me explico? No es lo mismo como vemos, para poner nada más así muy rápido no es lo mismo cómo vemos ahorita al simbolismo de finales del siglo XIX a cómo lo veían en 1945, después de la guerra. Entonces, sí hay mucho de contemporáneo. O sea, sí puede haber un curador contemporáneo sobre el siglo XIX, porque la visión cambia. No quiere decir que lo que ya se escribió se queda escrito así para siempre, ¿no? Hay un compromiso desde los investigadores y de los curadores de trabajar con esto. Y comento todo esto porque hay una tendencia muy reciente de compaginar, integrar a los discursos y los temas contemporáneos con los temas del pasado. Incluso puede ser el pasado remoto, ¿no? Entonces es súper interesante. Y nada más pues cerrar lo que inicié, y es que hay tantos curadores como podamos imaginar, tantos tipos, ¿no? Y digamos, por ejemplo, en esta evolución, pues los museos empiezan, digamos, como a optar esta persona, pero después también las galerías, ¿no? Entonces las galerías también de alguna forma en este proceso, digamos, como de profesionalización y tal, pues entonces se empiezan a agarrar a estas personas, porque si el galerista está vendiendo directamente a los artistas, algunas galerías, bueno, sí, algunas galerías, sí, ¿no? O sea, las que están, digamos, como hacia el lado de la profesionalización, no como las tiendas de arte, pues, sino hacia la profesionalización, pues también el hecho de tener un curador es tener, digamos, como ese filtro legitimador, es decir, puede que el galerista esté vendiendo artistas que si no tuviera ese filtro, pues pondría a los artistas que más se venden. Eso no necesariamente son los artistas que están pasando a la historia, que están diciendo algo relevante. De pronto son personas que están haciendo cosas muy bonitas y se venden muy bien. Pero entonces el hecho de poner un curador es como el galerista decir, ok, claro que yo tengo mis intereses comerciales, pero este curador está filtrando, digamos, que los artistas que nosotros estamos exponiendo no solamente es porque se venden muy bien o porque se venden muy fácil, ¿no? O porque cuestan mucho, sino por la relevancia y el potencial histórico que tiene lo que están diciendo, y por lo tanto pues que los están invitando a los museos y tal, porque las galerías profesionales no venden obras de arte. Las obras de arte, o sea, el objeto es un souvenir, lo que están vendiendo son trayectorias de artistas, ¿sí? O sea, es decir, eso es, digamos, por lo que uno está pagando, ¿no? O sea, estoy comprando esta cosita de un artista, pero es porque encierra, ¿no? Y
la postura crítica de ese artista que ha sido validada y legitimada a través de instituciones que no son comerciales, que no los están exponiendo porque paguen, porque vendan mucho, por lo que sea, porque los museos y tal pues no venden obras de arte, claro, ¿no? Entonces se legitiman, y entonces lo que está vendiendo la galería al fin pues no son cuadros, ¿sí? Lo que está vendiendo es la trayectoria de los artistas, o sea, souvenirs de esa trayectoria, de ese pensar de esta persona que eventualmente, pues como todos, se va a morir y que va a trascender en la historia. Sí, entonces es chévere ver como esa evolución, porque también obviamente un curador para una galería pues es muy diferente. Pero es que ese es un fenómeno relativamente reciente. Claro. Uh-huh. Claro que podemos hablar de los grandes galeristas, o sea, sobre todo pues los grandes galeristas en Europa y en Estados Unidos, que empezaron a juntar el trabajo de artistas de una misma generación, empezaron como a picar piedra para después hacer algo mucho más importante. Esos curadores de antaño, esos galeristas de antaño son curadores también, de alguna manera. Uh-huh. Conocían todo el tema del mercado, todo, ¿sabes? Estaban muy, obviamente, pues muy pendientes de sus negocios, que esos son las galerías, son negocios, ¿no? Pero que tenían este compromiso de empaparse, ¿no? De todos sus artistas. Pero yo creo que esta especialización constante del concepto curador, ¿no? De la profesión, ha ido llevando a que en determinado punto, a pesar de que el galerista, insisto, no todos, de que los galeristas tengan un conocimiento profundo de sus artistas, de repente empezaron a decir, pues no, vamos a contratar a un curador, uh-huh, ¿no? Y esta situación, pues yo creo que no tiene mucho tiempo. El curador asociado a una galería comercial, esto es como desde los 2000. Pues desde los 2000 para acá, sí. Ajá, yo te iba a decir 30 años, pero probablemente menos. Es que es eso, digamos como que las galerías, o digamos como la parte comercial, ¿no? El brazo comercial del mercado del arte, pues, empieza a adoptar digamos como las figuras o pues los perfiles que están legitimando en las instituciones. Entonces, por ejemplo, en los 90, entonces la idea del curador ya no solamente como en una o dos instituciones, sino en todos los museos que haya un curador, un responsable por los contenidos, listo. Entonces luego las galerías dicen, bueno, si eso es lo que está dando legitimación, pues nosotros vamos a tener nuestro curador de planta, digamos, sí, o vamos a trabajar con unos curadores para que hagan las exposiciones, que no sea el galerista escribiendo el texto, sino contratar a alguien. Y luego, por ejemplo, eso digamos son los sí, pues como eso es digamos como los 2000, pero también pasa digamos como con la figura del mediador, ¿no? De esta persona desde el museo que ya no es solamente el que se inventa ahí unas actividades, unas manualidades con respecto, ¿no? Que también es 90 para acá. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, y digamos ya entonces uno empieza a ver que en las ferias, ¿no? De arte, en las del campo profesional, entonces también el mediador también también agarran un curador, entonces hay un comité curatorial y son estos curadores que son los que dicen qué galerías entran y cuáles no, de acuerdo, digamos, como a su nivel, uh-huh, al nivel de artistas y la propuesta que estén presentando. Claro. Entonces también el mediador como que lo empiezan a agarrar. Entonces son estas figuras que se empiezan, digamos, como a adoptar, y lo que digo es como esta evolución. Yo pienso que como en este afán de profesionalizarse, insisto, no todas las galerías, y por decir no todas las galerías, básicamente me refiero a un grupo muy pequeño. Ajá. Porque muchos galeristas son marchantes de arte y lo único que quieren es vender y no entienden esta dimensión, ¿no? De la importancia de hacer buenas exposiciones, de hacer buenos textos, de presentar a artistas, a coleccionistas para que adquieran un grupo importante de obra de ese mismo artista y que se vaya. O sea, no todos son así. Los poquitos que son los buenos, los galeristas, han ido evolucionando y han siempre pues necesitado el trabajo de especialistas externos, ¿no? Entonces había sido muy común en épocas anteriores que una galería importante contratara al curador por proyecto y le decía, escribe el texto, para que no fuera el galerista el que lo escribía. Escribe el texto y hazme esta exposición. Y yo creo que llegó un momento en donde el flujo de trabajo y donde se empezaron a dar cuenta de cómo realmente lograban resultados mucho mejores. Y seguramente para el mercado también les reportaba cosas muy positivas. Y empezaron a decir, ¿y para qué estoy contrate el servicio externo de este curador? Si puedo traérmelo para acá, ¿sabes? Entonces de repente tenemos galerías que no solo están en una ciudad,
no sé, Perrotán, Gagosian, Marian Goodman, todos estos que tienen por todos lados. Entonces de repente pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Me traigo a mi curador y ya no solamente me está haciendo las exposiciones de este espacio, sino que anda haciéndome en mis galerías de todo el mundo, ¿no? Y ellos contratan. Claro, ¿no? y también por este tema de que así como el artista tiene que ser como, o sea, si un artista está hablando de todo, ¿no? Como que es muy difícil identificarlo, ¿no? Y como decir, ok, este artista hace eso, le interesan estos temas, sino que está hablando un poquito de todo. Pues lo mismo pasa con las colecciones, ¿no? Una colección vale más en la medida que está como especializada, digamos, como que se puede unificar, ¿no? O sea, que hay unos ejes temáticos constantes. Pues lo mismo pasa con las galerías. Si uno está trabajando con diferentes curadores, ¿no? Pues también se puede perder un poquito como ese hilo. Entonces es mejor tener un curador, que ese curador incluso invite a otros curadores, es decir, que 3 curadurías al año sean in-house, pues, y las otras 3, el curador decide, de acuerdo a los intereses de la galería, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos curadores invitados que van a traer? Que también pasa en el museo. Bueno, en el museo, digamos, cuando tú estabas en Marco, tú hacías unas exposiciones, pero también invitabas a otros. Bueno, pues sí, porque exactamente para allá va la cosa. No, el curador de una institución o de una galería no es todólogo. Vuelvo a la cuestión de la especialización, ¿sí? Por ejemplo, a ver, nada más intentando darle como una perspectiva general. Si el curador de una galería importante que representa a 12, 16, 20 artistas, no sé. Imagínense la cantidad de trabajo que es para ese curador mantener el paso de 20 artistas vivos que están produciendo. ¿Me explico? Sí, claro, es muchísimo trabajo, ¿no? Necesita sentarse a estudiar, necesita hacer las visitas a estudios, necesita escribir, todo esto. Perfecto. Entonces, este curador de repente dice, ¿sabes qué? De este artista o de esta exposición que viene para acá, pues la verdad no es que no quiera, no es que no sepa, es que pues yo estoy enfocado ahorita en estos otros 3, 4 proyectos, pues vamos a invitar a alguien más, ¿no? Y es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en Marco, cuando hicimos este proyecto bellísimo que fue traer a México la obra de Otto Dix, que fue espectacular. Por cierto, fue la primera vez que salió tanta obra de Europa hacia otro lugar y trajimos 180 piezas de Otto Dix, se mostraron en el Marco de Monterrey y luego viajó acá al Munal, ¿no? De repente no fue una decisión solo mía, fue con los directivos del museo allá en Monterrey, decir, pues claro, yo fascinado, toda mi vida he sido fan de Otto Dix. Entonces lo que dije fue, sí puedo ponerme a investigar, pero me va a llevar un año volverme el súper experto para hacer una exposición. Y en Marco se hacían 8 proyectos o 12 al año, ¿sí? Entonces quiere decir que si consideramos que normalmente el periodo de planeación de una exposición para un museo de ese tamaño son 2 años, estaba en diferentes fases de avance con entre 16 y 24 exposiciones al mismo tiempo. Entonces yo de repente dije, no, mejor nos traemos a un curador. Y nos trajimos ahora, disculpen ustedes, no había hecho no había pensado hablar de esto en este capítulo, por eso no me acuerdo del nombre de la curadora, se los ponemos aquí abajito después, pero era una curadora de una Kunsthalle alemana que era ya súper experta de Otto Dix a nivel mundial. Y entonces fue una mega exposición, el catálogo es divino. Nos lo trajimos a México y fue una cosa espectacular. Entonces, mi papel como curador en Marco, en ese caso en específico, fue gestionar y ser un puente con el especialista. Entonces ahí yo me enfoqué en mi dimensión gestora, ¿no? Y cedí la parte de investigación a la súper experta, ¿no? Y en otros proyectos que estaban simultáneos, yo estaba de lleno con la investigación, escribir los textos y así, ¿no? Entonces, es como se van especializando las diferentes ramas. Y luego también hay tipos de curaduría muy diferentes, ¿no? Cuando el artista, digamos, por ejemplo, en el caso de Otto Dix, pues no te vas a poner a inventar cosas, o sea, o a darle tú una lectura desde tu punto de vista personal.
¿no? Entonces, cuando es a una sola persona, cuando el curador está, digamos, como hilvanando un poquito, como todas esas ideas que el artista hace como en abstracto, ¿no? Y para poderlas poner en un texto y en contexto, ¿no? O sea, como entender o sea, escoger qué línea o qué tema puede ir, digamos, como caminando todas las obras y que tengan un sentido en general como exposición. Y digamos ahí, esa es la tarea del curador, o sea, como desenredar esas ideas de una persona, ¿sí? Pero también está o sea, la curaduría cuando estás haciendo una exposición colectiva, que estás hablando de un tema que a ti personalmente te interesa como curador. O sea, digamos, por ejemplo, cuando hiciste Inhumano, ¿no? Uh-huh. Que era justamente en una selección de obras y piezas de artistas que o sea, que tenían, digamos, como ese doble filo, como que por una parte estaban mostrando como una cosa humana, pero al mismo tiempo podía, ¿no? Como por ejemplo una cocina, ¿no? Es que es eso, cuando hay un curador que se pone a desarrollar un tema, ajá, y a partir de ese tema que lo tiene uno fascinado como investigación, entonces empiezas a buscar qué artistas entran en ese tema, no a forzar, sino realmente a decir, este artista está trabajando de alguna manera con esto que estoy yo planteando, y se condensa un grupo importante de artistas en cuyo conjunto terminan afianzando la idea original, ¿no? Sí, en este caso era el tema de la relación del ser humano con lo natural, ¿no? Y está muy chévere porque, o sea, porque no solamente escribir un texto, no es solamente hablar de lo que a uno le importa, sino ahí el punto está en hablar de lo que a uno le importa a través de las voces y del diálogo de otros entre varios artistas, ¿no? O sea, no solamente estás tú diciendo lo que quieres, sino que estás sembrando un diálogo entre los diferentes artistas, entre las propuestas y las aristas que tiene cada cual, ¿no? Para hablar sobre un tema, y entonces uno puede ir saltando y yendo y viniendo de lo que dice un artista a lo que dice el otro, y entonces empiezas a poner como el debate. Yo creo que ese es el buen curador, el que está no solamente con la ocurrencia de, ay, voy a hablar de tal tema, y entonces empiezo a buscar y a forzar, y se va nada más a las cuestiones visuales y a crear una cosa así súper llamativa, y termina siendo una exposición pues que da como decimos en México, da el gatazo, ¿no? Así como de wow, ¿no? Super flashy y looks contemporary, ¿no? El buen curador yo creo que es el que no está imponiendo sus propias visiones, sino el que se vuelve como una especie de termómetro, como de sensor de lo que está realmente ocurriendo. ¿Cómo se logra eso? No encerrado en una oficina, no encerrado adentro de un museo. Tiene uno que estar saliendo, mirando, y por suerte ahora también está internet y estamos buscando constantemente mirar, y estar siempre con esta intuición abierta para que en determinado momento digas, ah, mira, ay, qué raro cuántos artistas están trabajando con tal tema, ¿no? Eso, por ejemplo, me pasó con la exposición de Ruta Mística, ¿no? En un momento de arte muy contemporáneo, mucho video, mucha instalación y así cosas súper atractivas, de repente me empecé a dar cuenta que había montones de artistas, sobre todo en México y en algunos países de América Latina, que estaban intentando como restablecer un sentido de pertenencia a algo más trascendental, más como místico, con culturas ancestrales, y de repente dije, qué chistoso, ¿cómo está pasando esto, no? Entonces de repente estaba David Gremar, Alfadir Luna, de acá de México, ¿no? ¿Cómo se llama el peruano? Antonio Paucar, un artistazo increíble. La única española era María García Ibáñez, Marcos Castro, Santiago Reyes. Borja, Pedro Reyes, y todos estaban con esta cosa. Entonces no fue forzado, ahí es a donde voy. Cuando un curador tiene una ocurrencia y empieza a partir de ahí a buscar artistas, es un problemón. Es mejor estar atento a quienes están trabajando con cosas, y de repente se hacen las conexiones, se hace esta sinapsis automática, ¿sí? Y uno empieza a decir, ah, bueno, mira, y ya está la lista de artistas. Sí, pero para eso hay que ver y artistas, porque también pasa mucho, y otro de los vicios, digamos, como de la curaduría, es que a veces son curadores que conocen a 15 artistas
y no salen y siempre exponen en diferentes contextos y amarrándolos, digamos, como haciéndolos pues caber en donde sea, a los mismos 15 en diferentes Y los contextos. artistas se sienten súper incómodos. Cuando llega un curador y le dice, mira, estoy con este proyecto, te invito. Y cuando le cuenta el curador al artista el proyecto y el artista está diciendo, ¿y eso? Yo en realidad mi obra habla de eso, ¿no? Cuando es en ese desorden de que tengo una idea y luego quiero imponer a los artistas, no funciona. Si se hace como yo sugiero, de manera así muy humilde, yo sugiero, se invita a los artistas y automáticamente todos saben que están allí, porque la idea proviene parcialmente de entender el trabajo de esos Que ahí artistas. vale la pena hacer un paréntesis. También en el tema del statement, ¿no? Cuando los artistas dicen, no, yo no tengo statement, o yo no quiero poner mi statement en no. en mi website, o Pues lo que sea, eso es un error justamente, o sea, no tener claro el statement. El statement es qué me interesa, qué no me interesa, y ese que no me interesa es como, por ejemplo, Alejandra Baltasares, que es una amiga artista que es, o sea, tiene una obra increíble, me encanta. Ella trabaja mucho con la violencia, digamos, como hacia las mujeres, pero desde las mujeres, ¿sí? Es decir, como todos estos procedimientos que las mujeres mismas bien violentos, las mujeres mismas se ponen, digamos, como en eso. Entonces, para ella es muy importante, y en su statement ella lo decía, yo no sé si ahorita lo tiene en su página o no, pero me acuerdo que en su statement ella ponía muy claro, yo, o sea, no quiero que me lean como desde el activismo y desde el feminismo, como se entiende normalmente, o sea, no va por ahí, o sea, yo estoy haciendo una reflexión sobre yo misma como mujer, como estos procesos. Entonces es muy importante también que los artistas tengan claro su statement, porque a veces uno puede interpretar como, este artista está hablando sobre esta cosa, y no es tanto error del curador, pues. Mira, depende también de qué tipo de curador. Si estás hablando de un curador ya de una institución importante, de una especie de museo, una galería, definitivamente va a estar con un nivel de artistas en determinado grado de madurez en su carrera, que ya van a haber comprendido la importancia de tener un statement y Pues, de tener no tu página. creas. Bueno, yo sé, pues me tocaron muchos que se supondría que ya debían estar en ese lugar un relajo. y no tenían ni statement, pero son los menos, la verdad. Sí puedo decir aquí en este episodio del podcast que es una característica importante de un artista profesional tener su statement, porque facilita Y las en el cosas. formato que es. En el formato que es. Pero también me ha tocado jugar el papel del curador del espacio alternativo, como fue el Muca Roma, ¿no? Y en el Muca Roma, que fue pues una experiencia, la verdad, súper bonita, se hacían exposiciones no con 2 años de anticipación, porque la infraestructura del espacio no era así, no funcionaba de esa manera. El Muca Roma era un espacio más bien para exhibir lo que estaba activo en ese momento. Es una pena, por cierto, que haya decidido la UNAM quitar el Muca Roma, ¿no? Era un espacio fundamental para que estuviera la presencia de la universidad más hacia el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese espacio complementaba a los otros museos de la universidad, el MUCA Campus, antes del MUAC, el laboratorio experimental, el ECO, ¿no? El Chopo, un montón de museos que tenían todos unos perfiles muy específicos, y el Muca Roma era lo alternativo. A veces hacíamos exposiciones con 3-4 meses de anticipación. Y ese era lo rico de ese museo, que no tenías, si te sentabas a investigar, reflexionar todo y pasaba 2 un año y ya. medio, ya había perdido esa energía, esa actualidad. Entonces lo bonito de ese espacio era lo inmediato. Un poquito como como funcionaban en un inicio las Kunsthalles. Era lo que está ocurriendo en este momento, en ese contexto sociocultural e histórico. Así, ¿no? Entonces, depende del curador. A lo que voy es, los artistas que llegaban al Muca Roma, muchas veces eran artistas que no necesariamente habían estudiado arte y tenían idea de, haz tu carpeta y tu statement y todo esto. Podían provenir de muchísimas otras disciplinas, pero hacían obras súper interesantes y dices, pues claro que vale la pena, venga para acá, ¿no? Sin embargo, estando en un museo ya más importante como el Carrillo Gil, o incluso más arriba como el Marco o el MUAC, sí es muy difícil que llegue un artista de esos niveles que no tenga la estructura para tener
sus conceptos, sus temas organizados, sus páginas. Sí, ya te vi, ya pusiste carita. No, es que digamos, por ejemplo, yo de hecho por ahí en Instagram alguna vez posteé, digamos, como un iceberg, ¿no? Que justamente cuando hay muchos artistas que dicen, pero es que yo voy al museo y lo que yo hago es mucho mejor de eso que está colgado. Y uno dice, sí. No, pero eso es de ignorancia del público, claro, que no sabe. Pero lo que yo les digo es como, es que si está ahí en esa pared, si está expuesto, es porque ese artista hizo algo más de lo que yo pude haber hecho más allá de pintar o hacer lo que sea, ¿no? Que tiene que ver con hacer el portafolio, dedicarse 24/7, investigar, ir a las exposiciones, no sé qué. Entonces son muchísimas cosas. A veces pasa que esos artistas que están incluso en el MOAC, donde sea, no tienen su página web, pero digamos como que le han metido más la ficha al tema de las relaciones públicas, que también es muy importante, o de aplicación a becas y residencias y ese tipo de cosas que los legitiman, y pues que obviamente entonces, ok, no tiene el statement su página web, ojo, eso pero también es un otras fenómeno cosas más actual. A ver, sí. Yo estaba viendo ayer una noticia que me preocupó mucho y luego también me preocupó más en otra dimensión. Primero, resulta que una mamá estaba en un museo, no me acuerdo dónde, no sé si en Países Bajos, en Europa, y entra con un niño y el niño maltrata un cuadro de Mark Rothko. Ah, casi nada. Lo rasguñó y le dejó una marca superficial, ¿no? Entonces ya salió en todo, como es lo que yo sigo en Instagram, ¿no? Museos, galerías, noticias y así. Entonces me apareció por diferentes medios 2 o 3 veces la nota de un niño maltrató un cuadro de Mark Rothko, ¿no? Y yo pensando, a ver, pues voy a ver los comentarios, a ver qué es lo que pasó, ¿no? Porque la nota no profundizaba más. Y abro los comentarios y ahí viene la segunda dimensión de mi preocupación. Toda la gente diciendo, ay, le hubieran dicho al niño que él mismo lo reparara, porque seguramente pues es la misma, la misma habilidad que se necesita. Y yo así, Dios mío, pensé, es un solo comentario. Y empiezo a bajar. No, y todo el mundo diciendo qué porquería de cuadro. Mark Rothko, ¿ok? Para los que nos siguen, a lo mejor ya sabrán por qué digo esto, ¿no? Pensar... Es absurdo porque la gente piensa que hacer un Mark Rothko es algo fácil, ¿no? Vuelvo a la visión del curador. Es esencial la manera de exhibir, de crear estas narrativas para que todos estos prejuicios, esta desinformación, quitemos desde palabra ignorancia, esta desinformación del público, cuando llega al museo, que normalmente llegan con la expectativa de, como vamos al cine o vamos a Disneylandia, ¿no? Así es como llega la gente al museo. Y no es así. Un museo no es un lugar de espectáculo ni de entretenimiento. Un lugar es un espacio para la reflexión, ¿no? Y ese es el papel que juega el curador. Contarnos la historia de manera organizada y estructurada. Darnos herramientas ahí en conjunto con los mediadores, darnos herramientas para poder entender de qué es lo que se trata. Entonces, toda esta gente que criticaba a Mark Rothko, pues es ya saben, el hate inmediato de textear cualquier estupidez en las redes sociales, que ese es el gran mal de las redes sociales, ¿no? Pues yo les diría, vayan al museo y dense la oportunidad de ver la obra es que digamos, de Mark por ejemplo, Rothko, ¿no? ahorita es que sí, o sea, hay una cosa que siempre lo decimos, pero pues esta idea de que como si el arte no fuera un campo profesional, ¿no? Como si eso fuera una cosa solamente como de disfrute. Eso que decías, como de entretenimiento. Y es como alguien comentaba pues sí, en los comentarios del podcast y tal, digamos que, por ejemplo, que en la música, que uno no tenía que saber de música para entenderla, y es como, pues de pronto para disfrutarla, pero digamos como que, no sé, para entenderla, yo qué voy a saber de solfeo, de tonos, de notas, o sea, yo no tengo ni idea, y obviamente, pues una persona que estudió música, pues, puta, oye jazz, yo oigo jazz y me vuelvo loca, marica, me dan ganas de morirme. El otro día, y otra persona, bueno, es que pues... no voy a decir el nombre, así, pero o sea, creo que ya habíamos contado esta anécdota, pero en una ocasión invité yo a Cata, estábamos apenas saliendo a una presentación de arte sonoro. Uy, casi ¿no? Lo mato, casi lo mato. Música electroacústica. No voy a decir el nombre del que te invitó porque era tu amigo. Porque es mi amigo, sí. Y nos fuimos allí a la fonoteca, creo que fue en Coyoacán. Y llegamos
Y pues Cata casi me ahorca porque pues eran ruidos, ¿no? Pura experimentación entre las pastillas de una guitarra eléctrica y de amplificador y otro tocaba el piano pero no en las teclas sino adentro y hacer como ruidos así. Y de manera muy humilde lo digo, no somos especialistas en arte electroacústico claro ni sonoro y lo veíamos como probablemente el público ve la obra de Mark Rothko, ¿no? Ajá. Entonces a lo que voy es, hay que tener como más humildad, de los dos. No. Para no decir eso es una porquería. Totalmente. Yo dije, marica, o sea, de esto no tengo ni idea, pero si yo fuera la mamá con un oboe, marica, agarró un hijo de puta oboe y lo volvió mierda. O sea, tocar el oboe era volverlo mierda. Lo tocaba como al revés, ¿no? Para empezar, no sé. Y con un palito pues con la cosa del violín. Bueno, y lo decíamos el otro día también de broma, la danza contemporánea. Sí, yo no entiendo. Es decir, ¿no? yo a veces a mí me cuesta trabajo como, pero es, o sea, como que voy a ensayar la coreografía y se ven, digamos, como movimientos muy aleatorios, pero incluso conocí la obra, pues asesoré alguna vez y con Cristi Martínez, ¿no? Que es de Monterrey, muy chévere, y que ella, digamos, como que hacía un trabajo también como pájaros, que también uno piensa que el vuelo de pájaro es la cosa más aleatoria del mundo y no, o sea, igual como la danza, ¿no? Tal vez uno podría pensar, pero la danza contemporánea, pero eso se ensaya, no es como, bueno, como que uno sale así, no, marica, a ver, apuntamos al mismo yo no lugar. Me atrevo pues a decir. No, a lo que voy es las manifestaciones del arte no contemporáneo. Históricamente no van de entretenimiento. Que casualmente algunas entretengan, perfecto. Pero no va de entretenimiento. Es como validar toda la historia de la pintura de otros siglos, porque técnicamente está muy bien lograda, y entonces pensar que solamente ver esas pinturas es mirar imágenes técnicamente bien logradas. Eso es no entender ni un pepino la historia del arte. Sí, no, total. Hay que entrar y ver por qué determinado pintor en determinada época pintó de esa manera, por qué eligió esa técnica, cuáles son la relación de cómo usa esa técnica con el concepto y la idea que quería plantear. Y cómo era el contexto histórico en el que estaba. O sea, entonces, son lugares, las exposiciones, los foros para arte electroacústica, música electroacústica y arte sonoro, los escenarios para danza contemporánea, no son necesariamente lugares de espectáculo y de entretenimiento. Son momentos de reflexión. Y el especialista que está enfocado en esas temáticas es el responsable, en cierta manera, de interceder, digamos, entre esos contenidos y el público, ¿no? Yo no creo que todo el público que vaya a ver ahorita la exposición de Gabriel Orozco en el Museo Jumex tenga forzosamente que saber y ser un erudito sobre la obra de Gabriel Orozco y la complejidad y la evolución del arte de los años 90 para acá. No. Pero tiene la texto. Responsabilidad del público es llegar y no saltarse el texto. O sea, mirar todo con mente abierta. No entrar así todo prejuiciado y estar mirando y criticando. Entrar con mente abierta porque por algo hay un artista que es un especialista en el contexto de lo que se está exhibiendo allí. El curador es un especialista. El museo es una institución especializada. O sea, son ámbitos muy profesionales. Entonces no puede llegar uno irritado, enojado. A ver, ¿no? A lo que voy es, la responsabilidad del público es saber, no, pero sí estar abierto a reflexionar y aprender. Sí, claro, ¿no? Y no se trata de decir tampoco que si uno no sabe todo lo que uno ve en un museo, todo es una chimba. No, claro, uno como especialista en arte puede, digamos, como argumentar por qué sí, por qué no, o sea, digamos, las propuestas de los artistas. No quiere decir que todos los artistas son increíbles, ¿no? También hay muy malos. Pero lo mismo es, por ejemplo, yo, o sea, digamos, viendo la danza contemporánea, que no tengo ni idea, ¿no? Pues yo no me voy a poner a hacerme la experta y a criticar y a abrir un perfil en Instagram para decir, ¿no? Como alguien el arte VIP, o sea, ¿no? Pero bueno, justamente ¿sí? Necesitas saber de lo que hablas, y es lo que pasa con Avelina Lesper, que no sabe de lo que habla. Claro, entonces, pero seguramente Cristi Martínez, que es una dura en danza contemporánea, pues ella sí podrá diferenciar como esos matices y decir por qué sí o no, ¿no? De acuerdo. Yo no sé, tal vez si estudiara pudiera entender un poco más, bueno, pero aquí también hay que es como decir tener una eso. cosa.
en algún debate que tuve con colegas y personas del medio, un museo no es un espacio para educar, no es un espacio de educación. Esas son las universidades y las escuelas. Un museo es un espacio para la reflexión. Es con los matices que todo esto implica. Porque yo les acabo de decir que hay que entrar dispuesto a leer y entender, pero quiere decir que el museo debe estar en la posición, forzosamente, de atender a personas con diferentes grados de comprensión. Y ahí es donde entra la mediación. Exactamente. Entonces, de repente, puede entrar un grupo de niños de cuarto o quinto de primaria, y el reto del museo es decir, mira, de Jumex, ¿no? Por ejemplo, aquí está Gabriel Orozco, este artista tal, y les tienen que contar la historia, no en el sentido de te voy a enseñar quién es Gabriel Orozco. Esa era la visión anterior. Está el tour. Diseñamos un tour, ¿no? Y entonces llegaba la gente y venía y otra vez y todos recitaban lo mismo y iban caminando. El y guía todos del calladitos museo. Y vamos. Ya no es así la dinámica, ¿no? Ahora se habla no de tours en los museos, sino de mediación. El mediador, esta figura que comentas tú, ¿no? De tal manera que de repente puede llegar un grupo de adultos mayores, ¿no? Y muchos de ellos pueden venir en silla de ruedas o con problemas de audición y así, pero están inquietos y quieren ver la exposición. O puede llegar los estudiantes del posgrado en artes o de la Facultad de Estéticas de la UNAM. Y cuidado que el curador ahí tiene el reto cada vez. No quiere decir que sea más difícil con los que más saben, porque probablemente sea más difícil con los niños de cuarto y quinto de primaria, ¿no? Pero ahí está. Entonces el museo, a pesar de que se termina aprendiendo, de principio no es un espacio educativo. Total. Es un espacio para reflexionar. No, y luego también está, ok, no lea, pues si es que no le gusta leer, acérquese un berraco enlace, que son estas personas que tienen su camiseta, ¿no? Uno va a Jumex y ahí está algo. No, con la camiseta que dice enlace, y entonces uno le pregunta, oiga, venga, ¿me explica? Que no entiendo nada. Entonces esa persona es de un equipo que el equipo, o sea, que desde el departamento de mediación ya se le ha explicado los diferentes, digamos, como las diferentes formas de explicar la obra, porque no es lo mismo lo que decías a un abuelito que a alguien, a un estudiante de arte, ¿sí? Entonces los enlaces están ahí, entonces, ok, no lea pues, pero ahí está eso, ¿no? O por ejemplo, si son los niños, después hay, digamos, como actividades y talleres y cosas que a través, digamos, de una actividad, de una manualidad, ¿te acuerdas que fuimos al de Diamondhurst con los niños? Y entonces a través, digamos, como de una actividad, una manualidad, lo que sea, pues entonces empiezan, digamos, como a meter ciertos temas de lo que habla el artista, que eso es interesante. A ver, esto está bien interesante. Muchas personas estarán pensando ahorita, mientras nos escuchan, que por qué es necesario el curador. Ojo, el trabajo del artista no es explicar su obra. Y esto puede ser un poco así como shock para muchas personas. La responsabilidad del artista no está en explicarnos su obra. Al público. Al público. Pero ojo, sí, la persona, bueno, a la claro, gente claro con la que trabaja. Estamos hablando del artista profesional que sabe, no el artista que dice, yo ya la hice, ya, que le interpreta el mundo. No, eso es una tontería absoluta, ¿no? El artista está enfocado con sus proyectos de investigación, resolviendo asuntos técnicos, pensando en mil cosas. Y estamos pensando en artistas tipo Tomás Araceno, Oscar Muñoz, Sofical, siempre decimos los mismos, bueno, entonces Gabriel Orozco, Damien Hirst, Caderatia, y muchísimos otros, ¿no? Pues, hagan memoria de las exposiciones individuales que han visto. Esos artistas tienen un pensamiento complejo y no se van a detener a, ay, no voy a hacer esto porque a lo mejor no me lo entienden. No, están de lleno produciendo. Entonces, ¿por qué se necesita al curador? Pues es esta figura que está en la disposición y en la capacidad de conversar y dialogar con estos artistas. Y ponerlo en un lenguaje textual. Ponerlo en un lenguaje textual, normalmente en diferentes niveles de complejidad. No vas a poner con la misma redacción que tienes en el catálogo, con un texto especializado, con citas y pies de página y referencias a filósofos. No vas a poner ese texto en la pared.
Porque entonces vas a terminar asustando a todo el mundo y nadie va. Entonces el texto que pones en la pared es un texto mucho más general, comprensivo, así, ¿no? En términos más claros. Y después ya hay otros niveles de complejidad, ¿no? En otros formatos, también asociados con esa exposición. Esa es la labor del curador. Resolver esa negociación. Porque no es nada más llegue y cuelgue los cuadros de este artista y ya está. Porque tampoco se crea ese contexto para que el público entienda. Por eso hablaba yo desde un inicio de crear esta narrativa, este orden e ir contándonos una historia, ¿sabes? Eso es lo más importante. Pero bueno, ahora pasando a otro tema que es importante, que es o sea, al principio hablaba, digamos, como el tema de la precarización, ¿no? En el arte, y que obviamente se asocia mucho a los artistas, hay los artistas que no venden o que no venden mucho o que no sé qué o por qué y tal, pero también pues por lo menos los artistas tienen que vender, ¿no? Como para una cosa, ¿no? Y los curadores pues tienen un montón de servicios que muchos curadores dicen, pero ¿por qué le tengo que pagar a alguien para que escriba sobre mi texto? Pues claro, sobre mi obra, pues claro, es súper importante. Entonces, hablar también o sea, de las oportunidades de negocio o los servicios que puede brindar un curador, que van mucho más allá, porque también yo creo que ese es el problema, que hay muchos curadores que no, como que no han visto, digamos, como el panorama completo, ¿no? O sea, o pues porque no están pensando, digamos, como no tienen activado, digamos, como ese chip, sí, capitalista, si se quiere, ¿no? Pero esta cosa de, bueno, también yo puedo cobrar por estos servicios que hago, que son importantes y que no son solamente hacer curadurías, o sea, hacer exposiciones o escribir textos. Hay muchas otras cosas que puede hacer un curador y que también puede cobrar por ello. Entonces, uno, bueno, por ejemplo... ojo, hay que saber a qué tipo de curador, ¿no? Es lo que estás implicando, ¿no? Si yo estoy pintando ahorita, porque esa es mi temática y mi técnica, pues no me voy a acercar al curador de un museo que trabaja con formatos electrónicos y video, ¿me explico? O sea, como saber distinguir, ¿no? Claro, pero que los curadores sepan que obviamente dependiendo de su perfil, pues pueden hacer diferentes cosas. O sea, no solamente vivir de hacer exposiciones, porque pues hay muchos curadores ahí, digamos como que ahí la competencia está larga, ¿no? O sea, como entonces también hay otras cosas que pueden hacer los curadores que no solamente es eso. Y eso es importante, yo pienso, hablarlo y saber que se puede, digamos, como curar muy bien. De hecho, por ejemplo, ahorita que hice el perfil, o sea, si ven en Instagram puse los 10 artistas curadores más importantes de la historia. Bueno, 10 de los artistas más importantes de la historia. 10 curadores, perdón. 10 de los curadores más importantes en Latinoamérica. Y 20 de los curadores pues no emergentes, sino más bien como jóvenes, ¿no? Porque hay unos, o sea, justamente puse curadores jóvenes que tienen puestos muy importantes en instituciones muy importantes. Y una de las cosas que me alegró muchísimo, porque ya saben, yo mi trip con portafolios, es que muchos de los curadores jóvenes, muchos tenían sus propias páginas web, que es decir, porque tienen sus portafolios. En un momento de especialización. Ajá, y tienen que ponerse las pilas. Entonces, hacer el portafolio de curador hoy en día creo que también es una necesidad. Y en ese portafolio, que es diferente, digamos, como el portafolio de los artistas, pues tiene... O sea, se pueden poner como los servicios, es decir, pongo mis textos que he escrito, las curadurías que he hecho, las publicaciones, ¿no? O sea, digamos, o prensa incluso que haya salido sobre mi trabajo, las conferencias, las charlas que he dado, depende de mi perfil porque también un curador puede hacer muchas cosas, pero entonces... Volviendo al tema de dónde puede sacar plata un curador para para combatir un poquito como esa precarización, pues está en eso. Ojo. Para quienes lo vayan a ejercer así o estén interesados en ejercer la curaduría así, primero hay que empezar en algún lugar, ¿sí? No se asusten, pueden empezar y no estar dirigiendo el MoMA, ¿verdad? O sea, se puede empezar como curador alternativo independiente. Incluso perfecto, haciendo sus proyectos es la mejor forma de empezar, yo no pienso. Porque se me acerque un artista y me diga, ¿me escribes un texto? Automáticamente sí, me explico. Tienen que cuidar su nombre y tienen que empezar a hacer como un tamiz. Uh-huh. No solo en cuestiones de calidad, eso es evidente. No vamos a hacer un texto para cualquiera que venga y me pague, porque en vez de estar abonando a nuestra carrera, nos vamos a estar metiendo el pie. Sí, en cambio, intentar especializarnos en una misma cosa, ¿no? Está, por ejemplo, el caso que ayer estábamos conversando de Dorín, ¿no? Dorín Ríos.
y ella es especialista en temas de cultura digital. Entonces, si llega un pintor y le dice, oye, Doreen, ¿me escribes un texto? Pues a lo mejor sí, si ese artista de alguna manera toca sus temáticas. Si no, es probablemente que ella vaya a decir, pues no es mi tema, Ajá. ¿no? Bien Pero, importante. bueno, eso es importante, pero sí... Cuidar tu reputación y tu ámbito de estudio. Perdón. Ahora, no hay que ser ingenuos. O sea, hay veces... O sea, yo sí he escrito a veces textos que no necesariamente... No sé. O sea, hace mucho. No me ha pasado últimamente, pues, no, pero es que tu espectro es mucho más abierto. Tú no te estás especializando. Tú estás en el ámbito de la promoción y de la especialización o la profesionalización del perfil de artista. Sí, justamente. Y tú puedes asesorar a un artista que trabaja con medios electrónicos a uno que hace cerámica. Sí, no, y sobre todo, digamos, como que es esta parte de... O sea, de construir, digamos, como ese portafolio, de darle, digamos, como esas herramientas para eso. O sea, digamos... pero bueno, en fin. El caso es que dentro de ese portafolio, pues entonces uno puede ofrecer esos servicios. ¿Cuáles servicios pueden ser? Escribirle un texto. Los artistas en su portafolio necesitan un texto curatorial que sea justamente ese texto oficial donde ellos tienen que tener, o sea, tienen que pagarlo para... poder tener cierto control sobre los contenidos, para poderle decir al curador, o sea, yo te contrato a ti para que me hagas el texto para mi portafolio, pero como te estoy pagando, pues igual también te voy a decir, oye, no, espérate, se quedó por fuera este proyecto que para mí es muy importante, o esto no lo entiendo, como que no queda muy claro, ¿será que lo podemos poner de otra forma? ¿No? Como que hay una negociación para que entonces yo tenga digamos, como la autoridad, ¿no? De decir, esto que está o sea, lo que ustedes encuentran en Google, haga lo que quiera, pero eso no es lo oficial. Lo oficial es lo que está aquí en esta página. Entonces yo también me hago responsable de mi presencia en Internet. Es como, no importa lo que esté por allá, esto es lo mío, esto es lo que son, estos son los formatos, esta es la información confiable. Entonces, curadores, pues ofrecer ese servicio, ¿no? De ese texto. No todo el tiempo, cada vez que termino un curso, es como, ¿quién me recomiendas que me escriba un texto? Y ahí yo estoy pasando los que soy, pues los que conozco, pero también les digo, no, ustedes tienen que ponerse a buscar esos curadores con los cuales ustedes tienen ecos y empezar a ponerles cara y hacer ese ejercicio que yo hice en internet, ¿no? En Instagram, de buscar los curadores, ver o sea, mapear y ponerles cara, buscarlos, googlearlos, ver sus páginas, leer qué han escrito, y si esos textos que escribieron me gustan, entonces yo ya le escribo a ese curador, oye, me gustaron este y este texto que escribiste para estos artistas, yo tengo unos temas similares, me interesa que me escribas el mío para mi portafolio, ¿cuánto cobras? Entonces ese es uno de las oportunidades. También está obviamente el tema de las conferencias. Pues los curadores son personas que están investigando todo el tiempo. Entonces, yo diría pueden que armar conferencias. No siempre se debe cumplir esta regla, porque puede ser un curador muy joven que esté interesado en la obra de una generación de artistas mayores. Yo, sin embargo, creo que es muy importante hacer como mancuerna con los artistas, curadores, galeristas, directores de una misma generación, que todos vayan creciendo juntos, porque se vuelven los canales de comunicación mucho más ágiles y también si yo trabajo con artistas de mi generación entiendo mucho mejor las temáticas y el perfil, ¿no? Entonces, si son los que nos escuchan, si son artistas y se quieren acercar a curadores, acérquense a curadores afines a sus temáticas, pero también probablemente, no siempre, curadores de su generación y viceversa. Los curadores también van a entender probablemente más a fondo a los artistas de su generación. No, pero también artistas mayores. Yo sé. O sea, por eso dije, no se cumple siempre la norma, ¿no? Y sobre todo porque pues puede haber un curador joven que esté interesado, insisto, otra vez en el siglo XIX y puede hacer unas cosas espectaculares. Yo estoy hablando como en esta cosa de ir creciendo, de tal manera que de repente podemos estar hablando de... Si vamos a entender a los artistas de los Young British Artists, pues a lo mejor era Charles Saatchi es mejor porque fue testigo, no nada más en otra generación. Uh-huh. Estuvo ahí con ellos en su misma edad haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Entonces nada más como una recomendación sobre todo para los artistas jóvenes y curadoras jóvenes que nos escuchan, sí, como un canal posible de... Pero bueno, entonces, escribir el texto, dar conferencias, ¿no?
O sea, ya sea en lugares o inclusive si pues, todavía no los están invitando, pero tienen investigaciones y charlas interesantes, pues entonces hoy en día hay muchas posibilidades para vender, digamos, contenido digital, ¿no? Digamos, por ejemplo, meterse a ver una charla o lo que sea, y entonces lo pueden comprar. Hay muchas hoy en día. Luego, por ejemplo, de las cosas que podría hacer un curador es curar experiencias también, ¿no? Entonces, ya sea tours o ya sea, digamos, por ejemplo, cenas con artistas, donde entonces están poniendo en contexto hablar, tal vez no la pieza colgada, sino los artistas conversando sobre los temas que el curador dice, no, pues esto está interesante, y entonces tal vez ahí se puede cobrar la entrada, se puede organizar. Si a mí me da mamera ponerme en el plan de estructurar todo el modelo de negocio y no sé qué, pues me lee uno a alguien que sea bueno para eso, pero yo genero, digamos, como todo el contenido. El generar experiencias está chévere. Obviamente también está el tema de los cursos, que puede ser súper lucrativo, ¿no? Y pueden de ahí sacar mucha plata. Y digamos, por ejemplo, ahorita, justo hablando de plataformas y de eso, yo estoy lanzando el curso de cómo hacer un Open Studio. Y si yo antes, por ejemplo, cuando empecé, yo veía que el principal hueco, digamos, o el ladrillo flojo de los artistas era el tema del portafolio, y entonces empecé, digamos, como con el tema de profesionalizar esa herramienta, y hoy en día ya está más que armada. Yo pienso que hoy en día lo que responde al momento histórico de hoy, que es el público interesado en el arte, pero que también está viendo redes sociales y que también se empieza a interesar como en ese detrás de, pues también un curador que tiene, digamos, como esta facilidad para entender los contenidos del artista, pues también se pueden hacer como Open Studio. O sea, este curso del Open Studio no solamente para los artistas, también los curadores o relacionistas públicos o art dealers, dependiendo, digamos, como el perfil de cada quien. Pero yo pienso que, por ejemplo, un curador puede sacarle muchísimo provecho, porque todos los artistas necesitan hacer por lo menos 1 o 2 Open Studios al año, ¿no? Y entonces un curador que logre no organizar, digamos, como toda esa información de las piezas que están terminadas, de las que no están terminadas, de los objetos que van a contar esa historia del detrás de los materiales, cómo se va a organizar el espacio, pues eso también es, y ahí eso sí que es un campo virgen. O sea, eso sí no hay nadie haciéndolo. Entonces ahí también pueden sacar plata, y mucha plata, ofreciéndole ese servicio a los artistas directamente, o incluso a las galerías, porque las galerías también están empezando a ver que la exposición en el museo no es suficiente para mostrar el artista, ¿no? La misma gente dice como, pero ¿por qué vamos a ver solamente exposiciones en el museo? Que ahí no es donde produce el artista, sino que quiero ver dónde se está produciendo el arte. Entonces es en el estudio del artista, que no tiene que ser el espacio literalmente donde trabaja, sino un espacio que transmita y que hable y que tenga, digamos, elementos para poder entender esos procesos detrás de. Entonces, ¿qué otro digamos, oportunidad de negocio o qué otro servicio pueden ofrecer los artistas? Yo antes de enunciar así como una lista, yo diría que estar abierto a esas áreas donde la especialización del curador pueda activarse, ¿no? Porque luego, creo que en algunos capítulos hemos hablado de cosas que antes no valían y ahora sí, ¿no? Uh-huh. En el mundo del arte. Por ejemplo, antes hubiéramos dicho, como un curador en una galería, sí, ¿no? Uh-huh. Y ahora es una cosa súper cotidiana. Entonces, antes de decir lo que sí y lo que no, es que quienes estén interesados en la curaduría entiendan los nichos de especialización, para que cuando se abra una oportunidad para innovar, para ser disruptivo, para activarse en otros contextos, lo puedan hacer. ¿Sabes también qué otra cosa? Y eso es algo que se ha facilitado mucho y que hoy en día también hay muchas plataformas para hacerlo, es la autopublicación. Entonces, publicarse sus propios libros, eso también está súper chévere. Incluso puede ser exposiciones que pueden ser en internet, blogs, o sea, catálogos que puedan servir, catálogos de venta, pero también, digamos, que eso lo hice yo en Monterrey con un proyecto que tenía que se llama Artworks. Hacía, digamos, como una especie de curaduría, y luego entonces ahí también se vendían las piezas y obviamente también escribir, ¿no? Para medios de comunicación, aunque pues sí, los medios de comunicación están sin plata y pues no pagan mucho, pero de todas formas, pues ahí sí que algo es algo.
Y bueno, en fin, el caso es que no tiene que ser una cosa, no tiene que ser como un sacrificio, no tiene que ser uno como un mártir, donde entonces uno trabaja en el arte, pero tiene que conformarse con 3 pesitos. No. A ver, yo creo que está súper bien. ¿Por qué no hacemos esto? Que nos ayuden todos a pensar, no en las cosas que ya hacen los curadores. Estaría muy interesante. ¿En qué cosas creen ustedes que pudiera aplicarse el trabajo de un curador? De este especialista, ¿no? Creador de narrativas, de experiencias de reflexión y de aprendizaje, ¿no? Y así podemos dejar abierto el foro para que nos pongan aquí abajo los comentarios. No, buenísimo. Y es que en la medida en la que los curadores, los artistas, todos los especialistas, ¿no? De diferentes áreas del arte, o sea, agarren el sartén por el mango, digamos, como que se vuelvan, digamos, como... o sea, que tengan, digamos, como sus propios ingresos y que, pues, si no hay un gobierno que apoye, pues, no me voy a dejar morir. Y entonces trabajan... Ese es un tema, justamente. Sí, es que ese es el problema. Como ya las instituciones gubernamentales les vale un cacahuate. Bueno, Sí. no sé en otros lugares. Acá en México les vale un pepino, ¿no? El tema de la promoción y de apoyar al arte contemporáneo. Entonces, si tienen una idea de arte como súper anacrónica y envejecida, el ser recursivo es lo que ha salvado la cosa. Y de tal manera Claro. que hoy los espacios mucho más importantes aquí, al menos en México, son espacios autogestionados o espacios privados o incluso Sí. espacios de galerías que hacen proyectos mucho más sólidos, más profesionales que los grandes museos. Claro, pero entonces en la medida en la que yo no tenga, digamos, como control sobre mis ingresos, digamos, como, ¿no? Porque claro, chéverísimo, si yo como curador, pues ya me pagan, me invitan de director a un museo y me pagan re bien, pues chévere. Pero vemos que esos sueldos de director de museo, inclusive los más altos, pues son lo mismo que alguien que está empezando en una empresa, un coordinador en una empresa, un gerente cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, es más que lo que se gana, pues no sé, un taquero. Los taqueros ganan muchísimo, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, no lo hacen por el dinero, no. ¿no? Pero... ¿Quiénes? Los taqueros. Los taqueros. Sí. Bueno, los taqueros sí, de pronto tampoco. Pero lo que voy es como, pues claro, entonces en la medida que uno agarre, digamos, como el set, entonces es como, pues me quiere contratar, pues tiene que contratarme más de lo que yo me hago solita. A ver, ¿cuánto? ¿Sí? Y entonces ya digamos como que se empieza a balancear un poquito la cosa. Por eso a mí me interesa mucho como dar estas herramientas, sembrar estas ideas, estas cositas que pues pueden ser así. Y pues bueno, si les interesa lo del curso, ya está arriba en mi página web caterinarestrepoartoffice.com. Ahí lo van a ver en el home, le dan clic y listo. Y pues bueno, espero que les haya gustado este episodio, que ya nos alargamos un poquito. Un besito, bye.